¿Qué tal, amigos de Comsoti Podcast? Los saludamos con muchísimo gusto. Estamos iniciando esta transmisión de nuestro quinto episodio en esta serie de entrevistas que hemos tenido a lo largo de este último trimestre del año 2023. Y bueno, el día de hoy también muy contentos de encontrarnos hoy acompañados del biólogo Orlando Suárez Rodríguez, quien también cuenta con una maestría y doctorado en ciencias por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, y que vamos a hablar de un tema importante que también pues está relacionado con la ciencia y sobre todo también con la responsabilidad de cada uno de nosotros en el sentido de poder pues ser parte, ¿no? de verdaderamente lograr un cambio. Doctor Orlando Suárez, le agradecemos mucho su presencia y bienvenido aquí a Comsoti Podcast. Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, y bueno, vamos a hablar por supuesto de lo que ya vemos en la pantalla, el cambio climático y sus efectos en la biodiversidad. Por supuesto, arrancar con la pregunta de cajón, doctor, que es ¿cómo entender el concepto cambio climático? ¿A qué se refiere la ciencia cuando hablamos de este concepto? Bien, el cambio climático actualmente es un tema que está mucho de moda. Sin embargo, pues esta moda es debido a la problemática ambiental a la cual nos enfrentamos. Es importante mencionar que el cambio climático no es un fenómeno que se esté viviendo actualmente. A lo largo de la historia de la evolución de la Tierra ha habido diferentes eventos de cambio climático. Entendemos nosotros el cambio climático como la variación en el clima que se da a lo largo de un periodo largo de tiempo. Pueden ser cientos o millones de años. Esto puede ser originado por diferentes factores: erupciones volcánicas, la posición de la órbita de la Tierra con respecto al Sol. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Pues bueno, que por efectos de las actividades del hombre, de actividades antropogénicas, se ha visto incrementada esta variación en el clima. Y por lo tanto, pues bueno, actualmente estamos viviendo esos estragos, ¿no? de este calentamiento global y esta variación tan drástica que se ha dado en el clima a nivel mundial. El cambio climático se entiende como, te decía, esta variación en el clima, el efecto de los gases invernadero, las emisiones de gases de efecto invernadero hacen que se forme una capa en la superficie de la Tierra que permite que entren los rayos solares, pero que no salgan. ¿Qué es lo que origina esto? Pues bueno, que incremente la temperatura de la superficie de la Tierra y por lo tanto se dé este efecto que nosotros conocemos como calentamiento global, el cual es una de las causas del cambio climático. ¿Cuáles son algunas evidencias de este cambio climático que estamos viviendo? Pues bueno, una variación en las estaciones del año, temporadas de sequía o temporadas de lluvia extrema. Recientemente lo hemos visto, los huracanes que se han vivido en nuestro país en los últimos días. Se tenía establecida por ahí alguna fecha de llegada o de entrada a los puertos. Sin embargo, el incremento de la temperatura en estas corrientes marinas pues alteró justamente pues todos los pronósticos que se tenían alrededor de estos fenómenos climáticos. Uno de los más grandes impactos que tiene actualmente este cambio climático es justamente la biodiversidad. Es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque viene vinculado con efectos directos sobre nosotros los seres humanos. Entonces, si nosotros seguimos alterando este flujo de las variables ambientales a nivel global, pues bueno, en poco tiempo nosotros vamos a poder vivir en carne propia estos estragos, ¿no? Sin embargo, no todas las noticias son malas. Existen hoy en día diversos estudios que nos han evidenciado justamente que si nosotros tomamos acciones, desarrollamos diferentes estrategias, desarrollamos diferentes actitudes, creamos conciencia sobre estas problemáticas ambientales a las cuales nos estamos enfrentando,
podemos nosotros mitigar justamente estos efectos que estamos viviendo del cambio climático. Doctor, mencionaba la palabra biodiversidad. ¿Cómo entenderla mejor? Digo, para los que no estamos tan cercanos a estos términos y haciendo esta referencia que nos hacías de bueno, el cambio climático en algún punto también nos va a afectar a la raza humana, ¿no? Y también nos dabas este antecedente de que no es nuevo esta situación, lo que pasa es que se ha ido al extremo, ¿no? Por la irresponsabilidad tal vez en que nosotros mismos tenemos al cuidar el planeta. El término biodiversidad, ¿cómo definirlo para encajar en esto que es el cambio climático? Sí, claro. Te comentaba, este cambio climático no es un efecto o un evento que se esté viviendo justamente por causa de los seres humanos. Es un evento natural, sin embargo se ha incrementado drásticamente en los últimos años, a causa de el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero por la excesiva cantidad de combustibles fósiles que nosotros consumimos, la agricultura, la fragmentación de los ecosistemas, y entonces esto afecta directamente a la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad se entiende como toda aquella variabilidad de vida que existe en nuestro planeta. Okay. Variabilidad de vida me estoy refiriendo a todo lo que tenga vida en la superficie terrestre, desde los genes, pasando por las especies y hasta los ecosistemas. Todo este complejo de seres vivos que albergan los diferentes ecosistemas y que interactúan entre sí, se entiende como biodiversidad. Una bacteria, una planta o un animal, hasta nosotros los seres vivos formamos parte de toda esta biodiversidad que habita en la superficie terrestre. Perfecto, entonces lo que entendemos con lo que nos comparte, doctor, es el cambio climático, digamos, es una acción natural del propio planeta Tierra, ¿no? Debe de haber este tipo de variaciones, como usted lo indicaba, por las estaciones que conocemos, invierno, otoño, primavera, verano, pero la parte que sí nosotros hemos alterado es con la frecuencia y con la fuerza y con la manera en que se venía dando por los siglos de los siglos. Ahora justamente hemos perdido tal vez el control de saber justo cuándo termina una estación y comienza la siguiente. Las altas temperaturas, las fuertes lluvias, lo que mencionabas ahora de los huracanes. Sí ha habido una responsabilidad directa en esa biodiversidad, principalmente en los seres humanos, ¿no? Que somos los que habitamos y extraemos y abusamos en muchos sentidos del propio planeta Tierra, ¿no? Sí, claro, esto es bien importante. Derivado de la avaricia que hemos tenido los seres humanos como especie, de sentirnos dueños de todo lo que hay en el planeta Tierra, hemos influenciado directamente sobre los recursos naturales y la biodiversidad, sin entender que si nosotros seguimos alterando esta biodiversidad, vamos a tener efectos pues muy graves y que pues ya no estamos muy lejos de vivirlos, ¿no? Ya lo vivimos en carne propia hace 2-3 años cuando empezó esta pandemia del COVID, que precisamente derivó de el uso excesivo, irracional de extraer diferentes especies de animales para consumo humano sin tener el conocimiento previo de qué animales estamos nosotros consumiendo, qué enfermedades pueden ser portadores estos animales, y pues bueno, pues que ya es un cuento muy conocido, ¿no? La pandemia que vivimos durante más de 2 años y que pues trajo consigo pues una cantidad impresionante de muertes, ¿no? en los seres humanos. Entonces, estas acciones antropogénicas a las cuales se ha enfrentado la biodiversidad, como la cacería furtiva, la cacería excesiva, la extracción de especies, la introducción de especies exóticas, de especies invasoras sin este conocimiento previo, la fragmentación del hábitat por el incremento de la mancha urbana,
de las grandes obras urbanas han tenido o tienen un efecto bien interesante sobre la biodiversidad, y este efecto es negativo, pero existen diferentes especies gracias a esta capacidad de respuesta evolutiva que están también teniendo respuestas con base en estos efectos de el calentamiento global y el cambio climático de manera general. Sí, nos comenta esta parte, el poder adaptarnos, ¿no? Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo se adaptan las diferentes especies a lo que hoy ya se vive? También nos mencionaba que, bueno, hay forma como de echar para atrás los estragos que ya estamos viviendo, pero de aquí a que esa conciencia se hace global, pues hoy ya suceden cosas. ¿Cómo se están adaptando justamente las diferentes especies a lo que hoy se vive en el planeta Tierra? Sí, mira, todas las especies animales, vegetales y a especies de microorganismos tienen una capacidad diferencial de respuesta a las diferentes presiones de selección, a las diferentes condiciones ambientales a las cuales se están enfrentando. Uno de los principales retos a los cuales se enfrenta la biodiversidad es la fragmentación o la destrucción de su hábitat por, como te comentaba hace rato, el crecimiento de la mancha urbana, que nosotros queremos hacer una carretera que cruce por una selva, que nosotros queremos construir un fraccionamiento, que nosotros pues queremos invadir ambientes marinos o ambientes acuáticos. Estamos teniendo o causando más bien un efecto negativo sobre esta biodiversidad. ¿Y qué es lo que tienen que hacer estas especies? Tienen dos opciones: o adaptarse o extinguirse. Se ha documentado en diferentes estudios que en estos últimos años estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies. ¿Qué quiere decir esto? Que diario se extinguen cantidades impresionantes de especies, desde microorganismos hasta pues grandes mamíferos, ¿no? Que son los seres más desarrollados que nosotros conocemos. Para darte un ejemplo y que nos vayamos familiarizando, seguramente todos hemos visto las películas de la era del hielo, en donde en estas películas explican de manera cronológica cómo se han dado estos eventos de extinción masiva: las grandes glaciaciones, el calentamiento global, que te decía, se ha dado hace millones de años también. ¿Y qué es lo que han tenido que hacer las especies? Pues adaptarse o extinguirse, ¿no? Como se ve en la película, hay varias especies que se quedan congeladas, atrapadas por ahí en grandes bloques de hielo. Hay otras especies que incluso en esas películas se ve como que se avientan a las barrancas. En este afán de supervivencia, las especies tienen que desarrollar diferentes respuestas conductuales, diferentes respuestas fisiológicas, genéticas inclusive, y estas respuestas han sido bastante interesantes. Algunos ejemplos de los que nosotros hemos conocido y que hemos estado estudiando con diferentes colegas, diferentes expertos a lo largo de nuestro país y a lo largo del planeta, son los reptiles y los anfibios. Los anfibios actualmente están viviendo una enfermedad causada por un hongo. Entonces, este hongo, al encontrar las condiciones óptimas de temperatura y humedad, tiene la capacidad de colonizar cualquier tipo de sustrato, cualquier tipo de ambiente que sea óptimo para que éste se desarrolle. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, las ranas o los anfibios, debido al incremento de la temperatura que se da en el ambiente, propician las condiciones óptimas para que este hongo se desarrolle. Este hongo crece sobre su piel y ha causado la muerte en millones de individuos de diferentes especies de anfibios a lo largo de todo el planeta. Te iba a decir a lo largo de Sudamérica, pero no, ya se ha visto este efecto también en otras partes de África, de Europa.
Batrachosporidium, ese es el nombre de este hongo. En el caso de los reptiles, por ejemplo, algunas serpientes de cascabel en el norte del país, en el norte de Sonora, de Chihuahua, en esta parte del desierto, en el sur de Norteamérica, han tenido que hacer una modificación a sus horarios de actividad. Okay. Como nosotros sabemos, los reptiles dependen de la temperatura ambiental para realizar todas sus actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que los reptiles necesitan estar en el sol para calentarse y poder realizar todas sus actividades como alimentación, búsqueda de pareja, búsquedas de refugios. Debido al incremento de la temperatura ambiental en la superficie terrestre, 1 grado de temperatura puede ser mortal para estas especies de reptiles. Entonces, ¿cuál es la estrategia que han desarrollado estas especies de serpientes de cascabel? Pues bueno, reducir sus horarios de actividad. Si habitualmente estaban activas de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, han tenido que reducir, justamente hacer ajustes fisiológicos y morfológicos en este horario de actividad para poder regular su temperatura y no alcanzar temperaturas extremas que puedan ser fatales para estos individuos, ¿no? Este efecto también se ha visto en algunas lagartijas, en cocodrilos, por ejemplo, y tortugas marinas principalmente, las cuales son especies que tienen una característica reproductora bien interesante. Estas tienen una característica que se denomina determinación sexual por temperatura. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que las tortugas marinas y los cocodrilos ponen huevos, ponen sus nidos en la arena, y entonces el sexo de las crías va a depender de la temperatura a la cual se esté desarrollando el huevo. Temperaturas por encima de los 27 grados centígrados van a producir hembras, y temperaturas por abajo de los 27 grados van a producir machos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros incrementamos la temperatura de la superficie terrestre por nuestras diferentes actividades antropogénicas, lo que van a producir tanto cocodrilos como tortugas van a ser puras hembras. ¿Por qué? Porque estos animales han desarrollado en los nidos un gradiente de temperatura para que puedan hacer tanto una proporción de machos y hembras, okay, para que se pueda nivelar la población una vez que nazcan. Sin embargo, si nosotros detectamos que hay un aumento de la temperatura en estos nidos, pues automáticamente van a nacer puras hembras. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que ya no va a haber machos para que se puedan reproducir, y por lo tanto va a haber un declive de las poblaciones de estos animales. Y como lo decía, doctor, una posible extinción, ¿no? En un tiempo estimado. Ahora nos pone en contexto algo que tal vez al ser humano común pues no lo visualiza. O sea, uno tal vez estaría preocupado en cosas que sí le terminan afectando. Digo, aunque todo esto afecta en menor o mayor grado, justo la siguiente pregunta es esa: ¿cómo nos está afectando ya a nosotros? Tal vez no lo notamos, porque en estas investigaciones que hace, evidentemente hay cosas que ya pudieron observar, documentar, buscar opciones, pero tal vez nosotros lo tenemos justo enfrente y no sé, hasta no imaginarnos algo tipo película de Hollywood, pues vamos a estar tranquilos en casa, ¿no? Pensando que sí sucede, pero que no nos afecta. Pero me parece que hoy ya con lo que nos comparte, si en la parte de especies animales, plantas, microorganismos, ya está sucediendo, ya está afectando de manera importante, ¿cómo ya al día de hoy empieza a haber ya de verdad cuestiones que sí nos lleguen a generar algún cambio a nosotros los seres humanos? Sí, fíjate que es muy importante crear y hacer que los seres humanos tomemos conciencia acerca de esta problemática a la cual nos estamos enfrentando. Todos somos parte de una cadena trófica, o la famosa cadena alimenticia que nos enseñan en la primaria, en donde dependemos de especies primarias, consumidores primarios, secundarios, terciarios, y si existe un desequilibrio en alguno de estos eslabones de la cadena, pues bueno, se viene un efecto, una reacción en cadena negativa
para los demás niveles, ¿no? Los demás eslabones. Entonces, seguramente nosotros hemos escuchado cuando vamos al campo, cuando vamos a algún pueblo y le preguntamos a alguna persona grande, oiga, ¿se acuerda que antes, o no sé si usted conoce este animal, este ratón, esta araña? Y siempre su respuesta es, sí, sí la conozco, antes había muchos. Antes veíamos muchos en el monte, antes veíamos muchas lagartijas en las piedras y ahora ya no. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, los insectos, todos los invertebrados, que son parte importante en toda esta cadena trófica, son un factor clave para la polinización. Hemos escuchado actualmente que tener jardines polinizadores en las áreas verdes está de moda, y justamente deriva de eso. Existen diferentes especies de invertebrados, diferentes especies de mamíferos, como los murciélagos, algunos ratones, aves como los colibríes y muchas otras aves, que son factores que dispersan el polen y las semillas. ¿Qué es lo que promueve esto? Pues bueno, que hay una variabilidad de semillas en diferentes ecosistemas y por lo tanto mayor capacidad de reproducción de las plantas. Sabemos que las plantas son parte importante de la dieta de los seres humanos. Entonces, si no hay especies polinizadoras, difícilmente vamos a poder nosotros producir alimentos en el sector agrícola. Entonces, estos sectores se ven afectados por el efecto de la biodiversidad. Si reducen esta cantidad de polinizadores, difícilmente sus plantas van a tener un éxito productivo. Incluso se ha visto que año con año encarece el precio de la tortilla. ¿Por qué? Porque subió el precio del maíz, y esto se debe a factores ambientales, lluvias extremas o temporadas de sequía alargadas, y la otra que hay una disminución de estos polinizadores. Otro ejemplo bien importante es la capacidad de resistencia que tienen o están teniendo las bacterias, e inclusive algunos otros microorganismos, algunos otros hongos, debido al derretimiento que hay en los casquetes polares, en estos hielos perpetuos que se creía, se han descubierto nuevas especies de bacterias. Y entonces, al estas bacterias encontrar las condiciones óptimas de temperatura, como ya se descongelaron, empiezan a reproducirse y a seguir su ciclo de vida. Sin embargo, como son especies que no conocemos, pues empiezan a causar nuevas enfermedades, nuevas pandemias, y por lo tanto empezamos a ver estos efectos directos sobre la salud, ¿no? Los periodos de sequía alargados que se vivieron en Monterrey en estos últimos meses, pues bueno, que han traído el deceso de pues diferentes personas. Entonces, sí son varios los efectos que tiene el cambio climático sobre los seres humanos, ¿no? Y seguramente han escuchado por ahí en algunas clases de historia que pues la Tercera Guerra Mundial seguramente va a ser por los recursos naturales, claro. Principalmente el agua, y ahora pues los alimentos, que incluso pues ya se ha derivado en un problema social. Todos los días escuchamos en las noticias que el precio de la canasta básica ha subido, y esto justamente es por esta dificultad que se tiene en el campo para producir los alimentos. ¿Por qué? Porque no hay agua, porque hay aumento de temperatura, y inclusive, como te decía, hay condiciones ambientales que promueven el desarrollo de nuevas especies de hongos o de bacterias que pueden tener un efecto negativo sobre los cultivos. Entonces, si no hay cultivos, nosotros no tenemos alimento, y por lo tanto empezamos a desequilibrar todas nuestras actividades, ¿no? Tenían un efecto significativo sobre la salud. Recientemente hemos estado trabajando también sobre algunos temas sobre calidad del aire y cómo relacionamos este efecto del cambio climático. Pues bueno,
te decía que se crea una capa que no permite que salgan los rayos solares, y al crearse esta capa, los gases, las emisiones de gases contaminantes que se concentran en la atmósfera terrestre, empieza a tener un efecto sobre las vías respiratorias, principalmente de las personas. El incremento de la temperatura del asfalto. También, cuando nosotros seguramente vamos a la Ciudad de México, empezamos a sentir ese efecto, el aumento de los gases de efecto invernadero, de estos gases contaminantes, nos empieza a irritar los ojos, empieza a causarnos efectos sobre enfermedades respiratorias principalmente. Y pues bueno, te decía, podemos seguir prácticamente toda la noche mencionando efectos de esta problemática ambiental sobre los seres humanos. Por eso es bien importante que podamos nosotros crear acciones, divulgar este conocimiento científico que se está generando, para que pues las personas que no están encaminadas pues en el estudio de esta problemática, pues nos demos cuenta de la causa de diferentes pues afectaciones a las cuales nos estamos enfrentando, y podamos pues tomar conciencia y al final pues desarrollar acciones, ¿no?, para mitigar justamente estos efectos. Sí, justo menciona algo muy importante, doctor, que es esos pequeños detalles que, bueno, ya hoy que los pone en la mesa, pues claro que los hemos notado, ¿no? O sea, son cosas cotidianas, pero que uno no le toma importancia, ¿no? Tal vez ya uno vive con una rutina tan clara de justo eso, ¿no? Subió cierto producto, solo lo pagamos y ya, pero no echamos hacia atrás para ver el origen de la situación, ¿no? De pronto igual se encarece la carne, la fruta, la verdura, todo que de alguna manera, claro que interactuamos con eso en el día a día, pero que no nos da todavía para tener la conciencia de buscar justo qué hay detrás de todo esto, ¿no? De cómo funciona el planeta Tierra, y como bien lo apuntaba, es una cadena que si nosotros terminamos por romper alguno de esos eslabones, pues seguramente habrá una reacción, ¿no? Ante toda acción siempre hay una reacción. Y justo para ir cerrando esta gran plática que hemos tenido, ¿cuáles serían esas acciones que nosotros desde el hogar, desde el día a día, podríamos empezar a tomar para cooperar, ¿no?, en esta cuestión de mejorar el planeta Tierra donde vivimos, que solo es uno, ¿no? Y si un día se acaba, pues no habrá donde, hasta al menos el día de hoy, no hay opciones de irnos a vivir a otro lado, pero que creo que, aunque pareciera lejano en cientos de miles de años, algo así tan impredecible puede suceder en cualquier momento, ¿no? Y ya lo hemos vivido tal vez en escalas no globales, pero pasan huracanes en tales lados, pasan terremotos en otras partes del mundo, pasan fenómenos naturales que uno no se espera, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas acciones para empezar de una vez a también entrarle a esta cuestión de cuidar el planeta donde vivimos? Sí, diversas instituciones a nivel mundial han establecido modelos para mitigar justamente esos efectos del cambio climático, y nos ponen como límite el 2030. Ya no está lejos. Ya no está lejos. Sí. Estamos prácticamente a 7 años de que estas acciones sean prácticamente inmediatas. ¿Y cuáles son estas acciones? Para mí las más importantes son 3: agua, energía y biodiversidad. Creo que son los 3 puntos más importantes que debemos nosotros tomar en cuenta para justamente empezar a realizar acciones para empezar a mitigar estos efectos del cambio climático. ¿Y cómo le podemos hacer? Pues bueno, creando o realizando pequeñas acciones locales que puedan tener un efecto global. Esto es bien importante. ¿Y cómo nosotros vamos a lograr estas acciones locales? Pues desde casa, ahorrando agua, apagando la luz cuando no la necesitemos, y pues no matando todos los animales que veamos que entran a nuestras casas, ¿no? Desde una pequeña araña que nosotros podamos ver en nuestro patio, tiene un rol ecológico bien importante, ya sea para controlar algunas plagas,
que pueden ser dañinas para los seres humanos, ¿no? Entonces, la buena administración de los recursos naturales por parte de todas las personas es un tema bien importante. El separar nuestros residuos, el ahorrar agua, como ya lo mencioné, no desperdiciar los alimentos. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues bueno, a través de la divulgación científica. Te decía, nosotros generalmente nos encontramos encerrados en nuestros laboratorios haciendo estudios, pero si nosotros no lo damos a conocer, si no damos a entender a las personas cuáles son realmente los efectos que vamos a tener, difícilmente vamos a poder crear y concientizar a todas estas comunidades. Entonces, te decía, debemos trabajar en estos 3 temas: agua, uso racional del agua, el cuidado de la biodiversidad y hacer una transición hacia las energías renovables, el utilizar calentadores solares, el utilizar paneles solares para la generación de energía, el tener huertos orgánicos en casa para producir nuestros propios alimentos, incluso regresar a prácticas que se realizaban hace muchos años. Seguramente va a tener un beneficio mínimo sobre el ambiente, pero si nosotros vamos sumando estos beneficios mínimos, seguramente para 2030 vamos a poder ver un efecto significativo sobre esta mitigación de las problemáticas ambientales. Sí, y otra parte bien importante que se debe de tomar en cuenta es el trabajo integral entre la sociedad, entre la comunidad científica y entre los diferentes sectores sociales, el sector privado, los diferentes niveles gubernamentales, ¿no? Inclusive, pues, ¿qué es lo que hemos estado haciendo hoy en día? Diferentes organizaciones no gubernamentales ambientalistas, diferentes grupos de científicos, hemos estado haciendo llamados a los diferentes niveles de gobierno para unirnos y crear proyectos que deriven en estrategias y acciones que nos ayuden a mitigar justamente estos efectos del cambio climático. Sí, y es que, doctor, menciona una palabra muy importante que es justo con lo que nació este podcast, ¿no? Con Soti Podcast, que es la divulgación. Yo en estos ya 5 capítulos me he enterado de cosas que no tenía ahí en mi radar, ¿no? O sea, no pasaban por mi mente el hablar de este tipo de temas y ponerle sobre todo atención y buscar sumar de alguna manera. Justo esa es otra cosa, ¿no? ¿Dónde podríamos nosotros acercarnos a la investigación que hace usted personalmente en el día a día, tal vez a través de la Universidad Autónoma del Estado de México o de alguna sociedad, de algún grupo de colaboradores, donde poder el ser humano, ahora sí que común y corriente, poder acercarse, interesarse y ver, ¿no?, todo lo que están haciendo para darnos cuenta que por supuesto que podemos ser parte, ¿no? Como bien lo apunta, con acciones pequeñas, pero ayudando a todo esto que ustedes día a día pues generan, ¿no? Que es la investigación. Sí, mira, dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México hay diferentes grupos de investigadores con base en sus grupos particulares de investigación: plantas, hongos, animales. Entonces, en la página de la Facultad de Ciencias hay diferentes enlaces de los grupos o los laboratorios que se dedican a hacer estos diferentes estudios, y de manera particular con varios colegas, con varios amigos, nosotros hemos estado queriendo iniciar un proyecto de una organización no gubernamental justamente para la protección a la biodiversidad, principalmente de plantas y animales, que es un poco la especialidad que estamos generando en este grupo de investigación. Es la Red de Integración para la Ciencia y Conservación, REICA, por ahí la pueden encontrar en Facebook. Y te decía, es un proyecto que estamos iniciando con varios investigadores, varios doctores, justamente para empezar a realizar proyectos de investigación y, como tú lo decías, divulgar este conocimiento que nosotros vamos generando para tratar de que tenga un impacto significativo sobre la sociedad y poder generar conciencia sobre las diferentes
problemáticas ambientales a las cuales nos estamos nosotros enfrentando actualmente. Perfecto, pues doctor Orlando, agradecerle mucho el tiempo, la disponibilidad de poder sumarse a esta iniciativa que también hace de eso, ¿no? De quien nos convoca a hacer el podcast, justamente ayudarle a la divulgación y acercarse a ese tipo de información, lo que hace la ciencia, lo que hace la investigación, que no es algo ajeno a nuestro día a día. Entonces, agradecerle nuevamente su presencia, estamos seguros que no será la última vez que esté por acá en Comsoti Podcast y bueno, interesantísimo el tema que nos ha compartido el día de hoy. No, muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Y pues te decía, vamos a seguir generando acciones locales que tengan un impacto global. Perfecto, bueno, pues agradecerle también a toda la gente que nos sigue, estén atentos a las redes sociales para conocer a nuestro siguiente invitado en la próxima entrega del podcast, que esté muy bien. A nombre de Alejandro Abad, del doctor Orlando Suárez Rodríguez, muchas gracias y nos estamos escuchando y viendo en una próxima entrega. Hasta la próxima. Hasta luego.